La mano de Valeria estaba a pocos centímetros del rostro de Clara cuando una voz masculina hizo que toda la fiesta quedara en silencio. «Baja la mano, Valeria». La joven se congeló. No fue solamente por las palabras. Fue por la voz, aquella voz que conocía demasiado bien. La voz del hombre con quien iba a casarse. Alejandro Montenegro. El millonario que, según todos los invitados, se encontraba a cientos de kilómetros de distancia cerrando uno de los negocios más importantes de su vida. Pero allí estaba, de pie en la entrada de la terraza, empapado por la lluvia, con el rostro serio, y con una mirada que parecía capaz de atravesar a cualquiera que intentara mentirle. Durante unos segundos nadie se movió. La música dejó de sonar. Los camareros permanecieron inmóviles, incluso los invitados que segundos antes reían y brindaban dejaron sus copas sobre las mesas. Valeria bajó lentamente la mano. «Alejandro», susurró. Él no respondió, miró primero a Clara, luego a Valeria y finalmente a la multitud. «¿Alguien puede explicarme qué acaba de pasar?». Nadie contestó. Valeria intentó recuperar su habitual sonrisa. «No es lo que parece. Hubo un pequeño malentendido». Alejandro avanzó unos pasos. «Un malentendido». «Sí, y por eso estabas a punto de golpearla». Valeria tragó saliva. «Ella me faltó al respeto». Clara bajó la mirada. «Eso no es verdad, señor». Alejandro la observó. «Levanta la cabeza». Clara obedeció lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Alejandro frunció el ceño. «¿Te golpeó?». «No». «Intentó hacerlo». Clara dudó. «Sí». Alejandro volvió a mirar a Valeria. «¿Por qué?». Valeria apretó los labios. «Porque robó algo». Clara reaccionó inmediatamente. «No robé nada». «Cállate», gritó Valeria. Alejandro levantó una mano. «Nadie le grita». El tono fue tan frío que Valeria retrocedió. Aquella era la primera vez que todos veían a Alejandro hablarle de aquella manera. Valeria siempre había sido la mujer perfecta a sus ojos. Elegante, educada, amable con los invitados, la futura esposa de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Pero aquella noche algo no encajaba. Alejandro volvió a mirar a Clara. «¿Qué supuestamente robaste?». Clara respiró profundamente. «Nada». Valeria soltó una risa nerviosa. «Claro que sí». «Entonces, ¿qué falta?». Valeria abrió la boca, pero no respondió. Alejandro entrecerró los ojos. «¿Qué falta, Valeria?». «Una fotografía». «Una fotografía». «Sí, ¿y por qué una empleada tendría una fotografía tuya?». Valeria se quedó en silencio. Un murmullo recorrió la terraza. Alejandro extendió la mano. «Dámela». «¿Qué?». «La fotografía». Valeria dudó. Después sacó lentamente un pequeño sobre negro que tenía en la mano. Alejandro lo tomó, lo abrió, y en el instante en que vio la fotografía toda expresión desapareció de su rostro. Era una imagen antigua, muy antigua. En ella aparecía su padre. Pero no estaba solo. A su lado había una mujer joven. Una mujer que Alejandro nunca había visto. Y detrás de ellos aparecía una casa que reconocía perfectamente. La antigua residencia familiar, la misma casa que había sido destruida por un incendio 20 años atrás. Alejandro dio vuelta a la fotografía. En la parte posterior había una fecha. 18 de octubre, la fecha exacta del supuesto accidente que había acabado con la vida de su padre. Alejandro sintió un escalofrío. «¿Dónde conseguiste esto?». Clara respondió con voz temblorosa. «Me lo entregaron». «¿Quién?». «No lo sé». «¿Cuándo?». «Esta mañana». Alejandro levantó la mirada. «¿Quién te lo entregó?». Clara miró alrededor. Parecía tener miedo de hablar. «Un hombre». «¿Qué hombre?». No pude verle bien la cara. Valeria intervino. «Está mintiendo». Alejandro la miró. «Todavía no te he pedido tu opinión». Valeria se quedó muda. Clara continuó. «El hombre me dijo que debía entregársela a usted antes de la medianoche». Alejandro miró el reloj. Faltaban menos de 2 horas. «¿Y por qué a mí?». Clara negó con la cabeza. «No lo sé». «Dijo algo más». La joven dudó. «Sí». «¿Qué?». «Dijo que si usted se casaba mañana». Clara se detuvo. Alejandro dio un paso hacia ella. «Termina». «Que alguien moriría». El silencio volvió a apoderarse de la fiesta. Una mujer dejó caer su copa. El cristal se rompió contra el suelo. Valeria palideció. Alejandro lo notó. «¿Qué pasa?». «Nada». «Estás pálida». «Estoy sorprendida, eso es todo». Alejandro la observó durante varios segundos. Después volvió a mirar la fotografía. Había algo que lo inquietaba.
Algo que no podía explicar. Su padre llevaba un reloj en la imagen. Un reloj de oro con una pequeña marca en la esfera. Alejandro recordaba aquel reloj. Su padre se lo había regalado cuando cumplió 18 años. Siempre había pensado que el reloj se había perdido en el accidente. Pero en la fotografía aparecía claramente en la muñeca de su padre. Eso significaba que la imagen había sido tomada justo antes de su desaparición. Y había algo todavía más extraño. En la esquina inferior de la fotografía aparecía una firma. Alejandro la acercó a la luz. Su corazón comenzó a latir más rápido. Era su firma, la misma que utilizaba actualmente. Esto es imposible, murmuró. Clara lo miró. ¿Qué ocurre? Alejandro no respondió, porque él tenía 8 años cuando aquella fotografía fue tomada. Y no había forma de que un niño de 8 años hubiera firmado aquel documento. Entonces alguien habló detrás de ellos. Quizás sí la había. Alejandro se giró. Era el padre de Valeria. El hombre se acercó con una sonrisa forzada. Alejandro, creo que deberíamos hablar en privado. No, esto no es asunto de todos. Entonces, ¿por qué estabas escuchando? El hombre perdió la sonrisa. Solo intento proteger a mi hija. Alejandro lo miró fijamente. ¿Qué sabes de esta fotografía? Nada. La respuesta fue demasiado rápida. Alejandro dio un paso hacia él. No te creo. El hombre guardó silencio. Valeria se acercó. Alejandro, por favor, esta noche debería ser especial. Alejandro la miró. Lo era. ¿Qué quieres decir? Hasta que intentaste golpear a una empleada por tener una fotografía de mi padre. Valeria comenzó a llorar. Yo solo quería protegerte. Alejandro frunció el ceño. ¿Protegerme de qué? Valeria no respondió. En ese instante las luces de la mansión parpadearon. Una vez, 2 veces, y finalmente se apagaron. Los invitados gritaron. La terraza quedó sumida en completa oscuridad. Alejandro escuchó pasos. Alguien corrió detrás de él. Clara. Extendió la mano, pero no encontró a nadie. Clara. Una puerta se cerró violentamente. Las luces regresaron. Alejandro miró alrededor. Clara había desaparecido. Valeria estaba junto a la mesa. Su padre también, pero el sobre negro ya no estaba. Alejandro sintió una mezcla de rabia y miedo. ¿Dónde está Clara? Nadie respondió. Entonces escuchó algo. Un teléfono vibrando. Venía del bolsillo de Valeria. Ella lo sacó. La pantalla mostraba un mensaje. Alejandro se acercó. ¿Quién te escribió? Valeria intentó ocultar el teléfono. Pero Alejandro alcanzó a leer las palabras. Ya tenemos a la chica. Ahora termina lo que empezaste. Alejandro levantó lentamente la mirada. Valeria comenzó a llorar. Alejandro, puedo explicarlo. Él retrocedió. ¿Qué empezaste? Valeria no respondió, y en ese instante Alejandro comprendió que la fotografía no había sido enviada para revelar un secreto. Había sido enviada para advertirle. Porque alguien había planeado aquella noche desde hacía mucho tiempo. Y Clara no, había sido elegida por casualidad. La habían llevado hasta él. Pero nadie en aquella fiesta sabía todavía que, mientras todos buscaban a la joven desaparecida, alguien había entrado silenciosamente en el despacho de Alejandro. Y había dejado sobre su escritorio una segunda fotografía. Una fotografía donde aparecía Clara cuando era apenas una niña. Al lado de una mujer que Alejandro reconoció inmediatamente. Su padre había asegurado durante 20 años que aquella mujer había muerto. Pero en la fotografía estaba viva. Y detrás de la imagen había una sola frase. Si quieres encontrar a Clara, primero descubre quién es realmente su madre. Alejandro encontró la segunda fotografía sobre su escritorio y comprendió que la noche apenas comenzaba. Pero lo que vio en ella estuvo a punto de hacerle olvidar a Clara por completo. La mujer que aparecía junto a la niña era Elena Vargas, el mismo nombre que llevaba años enterrado en los archivos privados de su familia. La misma mujer que su padre había descrito como una traidora. Y la misma mujer que, según todos los documentos oficiales, había muerto hacía más de 20 años. Alejandro sostuvo la fotografía con manos temblorosas. No puede ser. En la imagen, Elena sonreía mientras sostenía a una niña de unos 4 años. La niña era Clara. Alejandro conocía ahora la verdad más inquietante. Clara no era una simple empleada. Había sido colocada dentro de su casa por alguien. Pero la pregunta era quién. ¿Y por qué? Alejandro salió del despacho rápidamente. Encontró a Valeria en el pasillo.
¿Dónde está Clara? Valeria negó con la cabeza. No lo sé. Mentira. Te juro que no sé dónde está. Alejandro levantó la fotografía. ¿Conoces a esta mujer? Valeria miró la imagen. Durante una fracción de segundo, su rostro cambió. Fue suficiente. Si la conoces. No. Te vi. Alejandro. Te pregunté si conoces a Elena Vargas. Valeria retrocedió. Mi padre me habló de ella. ¿Qué te dijo? Que era peligrosa. ¿Por qué? Valeria bajó la mirada. Porque sabía demasiado sobre tu familia. Alejandro sintió que una pieza comenzaba a encajar. ¿Y Clara? Valeria no respondió. Clara es su hija. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Finalmente asintió. Sí. Alejandro cerró los ojos. Durante meses había visto a Clara trabajar en su casa. La había visto limpiar los salones, servir la comida, cuidar a su anciana abuela. Y jamás imaginó que aquella joven llevaba consigo una conexión directa con el pasado más oscuro de su familia. ¿Por qué la contrataste? Valeria negó desesperadamente. Yo no la contraté. ¿Entonces quién? Antes de que pudiera responder, un sonido llegó desde el sótano. Un golpe, después otro. Alejandro se giró. ¿Qué fue eso? Valeria palideció. No lo sé. Alejandro comenzó a caminar hacia las escaleras. Tú vienes conmigo. Alejandro. Ahora. Bajaron lentamente. La mansión era enorme y el sótano apenas se utilizaba. Había cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y documentos almacenados durante años. Otro golpe. Alejandro se detuvo frente a una puerta. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Intentó abrir. Estaba cerrada. Apártate. Tomó una pesada barra de hierro y golpeó la cerradura. La puerta se abrió. Dentro había una habitación oscura. Vacía. Pero en el centro había una silla. Y sobre la silla estaba el uniforme de Clara. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Llegamos tarde. Entonces vio algo en el suelo. Un pequeño pendiente. Era de Clara. Lo reconoció porque la joven lo llevaba todos los días. Alejandro lo recogió. En ese momento su teléfono vibró. Número desconocido. Contestó. ¿Dónde está? Una voz masculina respondió. Si quieres verla viva, deja de buscar. ¿Quién eres? Alguien que conoce la verdad sobre tu padre. Alejandro apretó los dientes. ¿Qué quieres? Que vengas al antiguo almacén de la calle San Marcos. Solo. Y Clara, viva. Quiero hablar con ella. Primero ven. La llamada terminó. Valeria estaba detrás de Alejandro. No vayas. Él se giró. ¿Por qué? Porque es una trampa. ¿Y cómo sabes eso? Valeria se quedó callada. Alejandro dio un paso hacia ella. ¿Cómo sabes que es una trampa? Porque mi padre recibió una llamada igual hace años. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué ocurrió? Desapareció durante 3 días. Y después, Valeria comenzó a llorar. Regresó diferente. ¿Qué quieres decir? Nunca volvió a hablar de aquella noche. Alejandro se quedó mirándola. ¿Qué ocurrió realmente con mi padre? Valeria respiró profundamente. Tu padre no murió, eso ya lo sé, pero tampoco estuvo escondido todo este tiempo. Alejandro frunció el ceño. Entonces, ¿dónde estaba? Valeria respondió en un susurro. Buscando a Elena. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. La encontró. Sí. ¿Dónde? Valeria negó con la cabeza. No lo sé. ¿Estás mintiendo otra vez? No. Entonces dime la verdad. Valeria lo miró directamente. Mi padre encontró a Elena primero. Alejandro quedó inmóvil. ¿Qué le hizo? Valeria comenzó a llorar. No lo sé. Valeria. No lo sé. Su grito resonó por todo el sótano. Entonces una voz surgió desde detrás de ellos. Yo sí lo sé. Alejandro se giró. Era su padre. El hombre estaba parado en las escaleras. Alejandro sintió que no podía respirar. Papá. El anciano bajó lentamente. No debiste venir. ¿Dónde está Clara? Viva. ¿Dónde? En un lugar seguro. Quiero verla. Todavía no. Alejandro se acercó. ¿Por qué? Su padre miró a Valeria. Porque no sabes quién está detrás de todo esto. Valeria comenzó a temblar. Papá. El anciano la observó. Tú también estás en peligro. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Su padre sacó un viejo sobre. Hace 20 años tu madre descubrió que yo no había muerto en el accidente. Alejandro quedó confundido. Mi madre, sí, pero ella siempre dijo que estabas muerto. Porque tenía miedo. El hombre abrió el sobre. Dentro había varios documentos. Uno de ellos era un certificado médico. Otro era una fotografía.
Y el tercero era una carta. Alejandro reconoció la letra de su madre. La carta decía: si Alejandro algún día descubre la verdad, dile que nunca abandoné a su padre. Me obligaron a hacerlo. Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Quién la obligó? Su padre levantó la mirada. El mismo hombre que está detrás de la desaparición de Clara. ¿Quién? Antes de responder, el anciano miró hacia Valeria. Tu prometida. Alejandro quedó paralizado. Valeria. No, respondió su padre. No ella. Miró hacia la puerta. Su padre. Valeria comenzó a llorar. Yo no sabía nada. Alejandro se acercó a ella. ¿Cuánto sabías? Muy poco. ¿Y por qué estabas a punto de golpear a Clara? Valeria no respondió. Su padre intervino. Porque descubrió la prueba que podía destruirnos. Alejandro lo miró. ¿Qué prueba? El anciano señaló el bolsillo de Alejandro. La fotografía. Alejandro sacó la imagen. Su padre negó con la cabeza. No es una fotografía familiar. Entonces, ¿qué es? Una prueba de que Elena estaba viva después del accidente. Alejandro miró la imagen. ¿Y Clara? Clara nació después. ¿Después de qué? Su padre respondió. Después de que todos creyeran que Elena había muerto. Alejandro dio un paso atrás. Entonces Clara es la hija de Elena. De repente, un estruendo sacudió la mansión. Las ventanas vibraron. Las luces se apagaron otra vez. Y esta vez nadie gritó. Porque todos escucharon algo mucho peor. Un disparo. Alejandro corrió hacia la planta superior. Valeria lo siguió. Al llegar al salón principal, encontraron al padre de Valeria tendido en el suelo. Había sangre en su camisa. Alejandro se arrodilló. Llamen a una ambulancia. El hombre abrió los ojos. No, resiste, Alejandro. ¿Quién te disparó? El hombre respiró con dificultad. No fue, ¿quién crees? ¿Quién fue? El hombre miró hacia Valeria. Luego señaló una puerta abierta. Ella. Alejandro giró la cabeza. Valeria estaba desapareciendo por el pasillo. Valeria. Ella corrió. Alejandro la persiguió, pero antes de llegar a la puerta principal recibió un mensaje. Era un vídeo. Lo abrió. Clara aparecía sentada en una habitación oscura. Tenía las manos atadas, pero estaba viva. Una voz detrás de la cámara dijo: ahora ya sabes quién es su madre. La cámara se acercó al rostro de Clara. Entonces ella miró directamente al lente y susurró: Alejandro, no confíes en Valeria. El vídeo terminó. Alejandro levantó la mirada. Valeria había desaparecido. Y por primera vez aquella noche, Alejandro comprendió algo terrible. Quizá Valeria no estaba huyendo de él. Quizá estaba huyendo de alguien mucho más peligroso. Porque en el último segundo del vídeo, detrás de Clara, había aparecido una sombra. Una sombra que Alejandro reconoció inmediatamente. Era la silueta de su propio padre. Pero su padre estaba parado a su lado. Y entonces Alejandro comprendió que alguien estaba usando su rostro para jugar con todos. La pregunta ya no era dónde estaba Clara. La verdadera pregunta era: ¿quién había estado fingiendo ser su padre durante todos esos años? La puerta se cerró detrás de Alejandro y, por primera vez en toda su vida, sintió que no podía confiar en nadie. Ni siquiera en su propio padre. El vídeo seguía congelado en la pantalla del teléfono. Clara estaba atada en una habitación oscura. Y detrás de ella aparecía una sombra idéntica a la silueta de su padre. Pero aquello era imposible. Su padre estaba en el salón. Alejandro regresó corriendo. El anciano seguía allí, apoyado contra una pared. Papá. El hombre levantó la mirada. ¿Qué ocurre? Alejandro mostró el teléfono. ¿Quién es el hombre que aparece detrás de Clara? El anciano observó el vídeo. Su rostro perdió todo color. No, ¿lo conoces? Sí, ¿quién es? El anciano cerró los ojos. Mi hermano. Alejandro quedó paralizado. Tu hermano. Julián. Creía que eras hijo único. Eso es lo que todos creían. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Dónde está? Su padre negó lentamente. Murió hace 20 años. Entonces, ¿cómo aparece en el vídeo? El anciano no respondió. Alejandro lo agarró del brazo. Dime la verdad, ¿por qué no murió? Aquellas palabras hicieron que todo volviera a cambiar. El hombre que Alejandro había considerado su padre durante toda su vida había estado ocultando la existencia de un hermano. Un hermano que había fingido estar muerto. Un hermano que conocía a Elena. Un hermano que tenía a Clara. ¿Por qué nunca me hablaste de él? ¿Por qué intentó matarme? ¿Por qué? Por dinero.
El anciano respiró profundamente. Julián quería quedarse con la empresa. Pero no podía hacerlo mientras yo estuviera vivo. Entonces preparó el accidente. Alejandro recordó la fotografía. El accidente de hace 20 años. Fue provocado. Y Elena. Su padre bajó la mirada. Elena descubrió la verdad. Entonces Julián la secuestró. Sí, Alejandro sintió que la rabia lo consumía. ¿Dónde está ahora? En el antiguo almacén. Alejandro sacó las llaves de su coche. Voy por Clara. Su padre intentó detenerlo. No vayas solo. Eso fue exactamente lo que me pidieron. Por eso es una trampa. Alejandro lo miró. Toda esta noche ha sido una trampa. Y salió. Mientras conducía hacia el almacén, recibió otro mensaje. Trae la fotografía. Después llegó otro. Y no traigas a la policía. Alejandro apretó el volante. Pero no estaba solo. En el asiento trasero había alguien. Valeria. ¿Qué haces aquí? Ella levantó las manos. Quiero ayudarte. Alejandro frenó bruscamente. Bájate. No, Valeria, después de todo lo que hiciste. No fui yo quien secuestró a Clara. Alejandro la miró por el espejo. Entonces dime quién. Mi padre. Tu padre está herido. Valeria negó con la cabeza. No, ¿qué? El hombre al que viste en el suelo no era mi padre. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué estás diciendo? Valeria sacó una fotografía. Mi padre murió hace 6 meses. Alejandro miró la imagen. El hombre del retrato era idéntico al que había visto en la mansión. Entonces, el hombre que apareció esta noche era Julián. Alejandro recordó las palabras de su padre. Su supuesto padre había dicho que su hermano estaba muerto. Pero quizá había sido Julián quien había regresado. ¿Dónde está mi verdadero padre? Valeria respondió. No lo sé. El coche quedó en silencio. Finalmente llegaron al almacén. La puerta estaba abierta. Alejandro bajó. Valeria lo siguió. Dentro olía a humedad y metal. Clara, gritó Alejandro. Nadie respondió. Avanzaron por un pasillo oscuro. Entonces escucharon una voz. Sabía que vendrías. Un hombre apareció entre las sombras. Alejandro levantó la fotografía. Julián. El hombre sonrió. Tu padre te habló de mí. ¿Dónde está Clara? Viva. Suéltala. Julián soltó una carcajada. Tienes la misma mirada que tu padre. ¿Dónde está? Primero quiero la fotografía. Alejandro se la entregó. Julián la examinó. 20 años esperando esto. ¿Qué contiene? Julián sonrió. La prueba de que tu padre robó una fortuna que pertenecía a nuestra familia. Alejandro negó con la cabeza. No te creo, porque todavía no sabes toda la verdad. Julián señaló una puerta. Entra. Alejandro abrió. Clara estaba allí. Tenía las manos atadas pero no parecía herida. Alejandro. Él corrió hacia ella. ¿Estás bien? Sí. Valeria apareció detrás. Clara la miró con desconfianza. No confíes en ella. Valeria respondió. Clara, yo intenté protegerte. ¿Protegirme? Sí, tú intentaste golpearme. Valeria comenzó a llorar, porque necesitaba convencer a mi padre de que no sabía nada. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Qué? Valeria respiró profundamente. Yo descubrí hace meses que mi padre estaba buscando a Elena. ¿Dónde está Elena? Valeria miró a Clara. Aquí. Clara palideció. ¿Qué? Valeria señaló una puerta. Tu madre está al otro lado. Clara corrió. Alejandro la siguió. La puerta se abrió, y allí estaba una mujer mayor. Débil, sentada en una silla, pero viva. Clara se quedó paralizada. Mamá. La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi niña. Clara corrió hacia ella. Madre e hija se abrazaron después de más de 20 años. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Pero entonces escucharon un disparo. Julián había desaparecido. Valeria miró hacia el pasillo. Tenemos que irnos. Alejandro sostuvo a Elena. ¿Quién disparó? Elena respondió con voz débil. Tu padre. Alejandro se quedó inmóvil. Mi padre. El verdadero. ¿Dónde está? Elena señaló una puerta trasera. Fue tras Julián. Alejandro corrió. En el patio encontró a 2 hombres. Uno era Julián. El otro era su padre. Ambos estaban frente a frente. Basta, gritó Alejandro. Los 2 se giraron. Su padre bajó el arma. Hijo. Alejandro lo miró. ¿Por qué me mentiste? Porque quería protegerte. Me hiciste creer que estabas muerto. Tenía que hacerlo. Y Elena. Su padre miró hacia el almacén. Intenté encontrarla durante 20 años.
Julián soltó una carcajada. No le creas. Alejandro miró a ambos. ¿Quién dice la verdad? Julián señaló a su hermano. Él. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué? Tu padre no es quien crees. El silencio fue absoluto. Julián continuó. El hombre que creías tu padre murió hace 20 años. Alejandro miró al anciano. Es cierto. El hombre bajó la cabeza. Sí. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Entonces, ¿quién eres? El hombre respondió. Soy Julián. Alejandro retrocedió. El hombre frente a él era el verdadero Julián. Pero entonces, ¿quién estaba en el almacén? Julián sonrió. Mi hermano murió aquella noche. Alejandro comprendió finalmente la verdad. Había dos hombres. Uno había fingido ser el padre de Alejandro durante 20 años. Y el otro había utilizado aquella identidad para manipularlos. Pero antes de que pudiera reaccionar, se escuchó otro disparo. El hombre que estaba detrás de Alejandro cayó al suelo. Era el impostor. Alejandro corrió hacia él. El hombre respiraba con dificultad. ¿Por qué? El impostor lo miró. Porque tu verdadero padre me pidió que te protegiera. Alejandro quedó paralizado. Entonces, ¿quién provocó el accidente? El hombre sonrió débilmente. Tu madre. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? Ella lo hizo para salvarte. El hombre cerró los ojos. Pero Elena ya estaba detrás de ellos. Es verdad. Clara la miró. Mamá. Elena lloró. Tu padre estaba a punto de ser asesinado. Yo provoqué el accidente para hacer creer a todos que habíamos muerto. Pero alguien descubrió la verdad. Alejandro miró a Valeria. ¿Y su familia? Elena asintió. Ellos intentaron encontrarnos durante 20 años. La policía llegó minutos después. Julián fue arrestado. Los documentos fueron entregados a las autoridades. La fortuna secreta fue recuperada. Y Valeria decidió declarar contra su propia familia. Meses después, la mansión Montenegro ya no era escenario de fiestas. Había sido convertida en una fundación para ayudar a familias víctimas de corrupción y desapariciones. Clara comenzó una nueva vida junto a su madre. Y Alejandro canceló definitivamente su boda. Pero una noche, mientras revisaba los documentos antiguos de su padre, encontró un último sobre. Dentro había una carta. Solo tenía una frase. Si estás leyendo esto, significa que sobreviviste. Pero recuerda, nunca confíes en quien aparezca con mi rostro. Alejandro sintió un escalofrío, porque debajo de la frase había una fotografía. Una fotografía tomada esa misma semana. En ella aparecía Alejandro junto a Clara y Elena. Pero al fondo, detrás de una ventana, había un hombre observándolos. Alejandro acercó la fotografía a la luz. El rostro era imposible de confundir. Era el rostro de su padre. El hombre que todos creían muerto. Y debajo de la fotografía había una última frase. Esto todavía no ha terminado.